amigos, bienvenidos a un nuevo video. Empecemos hablando hoy de Luca Martínez Dupuy, jugador que estuvo cerca de llegar en el mercado pasado a la Liga MX. Se habló de América, se habló de Chivas, se habló de Juárez, que parecía que lo tenía muy cerquita y al final no se dio. Ahora se encuentra en la final del fútbol argentino con Rosario Central. Importante lo que está consiguiendo el México argentino. Nos vamos a hablar ahora acerca de la selección nacional y es que es el propio Jimmy Lozano, director técnico del conjunto, quien dice que le está costando mucho trabajo el tema de esta convocatoria, porque te recuerdo, solo se llama para el partido que se jugará en los siguientes días a jugadores que estén en la Liga MX, a jugadores que ya no estén participando en el actual torneo y por lo tanto a jugadores con requisitos muy específicos. Habrá novedades, lógicamente, por eso es que cuesta tanto esta lista. Tenemos dos jugadores del Atlético de San Luis, Dieter Villalpando y por otro lado Ricardo Chávez. Me parece que se han ganado su llamado, sobre todo a una selección de estas características específicas. Memo Martínez, jugador del Puebla, que parece podría ir a Guadalajara, también se ganó su lugar. Y el que me llama a mí muchísimo la atención es Alan Mozo, jugador de Chivas, que no había vuelto a ser convocado desde que recordemos, no fue por decisión propia a jugar en Tokio 2020. Entonces, precisamente de esa selección era director técnico el Jimmy Lozano, en aquel entonces sub-23, y ahora lo vuelve a llamar después de mucho rato. Alan Mozo me parece otro jugador que podría ganarse su convocatoria, entendiendo la falta de algunos jugadores específicos en la lateral, ¿no? Como, tenemos del otro lado del planeta Araujo, tenemos también Arteaga, tenemos obviamente entre los que van a ser convocados, me parece a mí, a Gallardo, tenemos de este lado a Kevin Álvarez. Entonces, hablamos de una lateral que suele estar muy bien cubierta, pero ahora Alan Mozo recibe otra oportunidad. Por cierto, la selección mexicana llegó a 100 años de su primer partido. Cumple como tal 100 años la selección de nuestro país. Hubo por ahí algún hilo que no supieron hacer bien, donde no presentaban de manera correcta la historia del uniforme de la selección. Se los comió la gente, pero al final el punto es que 100 años son los que tiene de historia esta selección y vale mucho la pena estar pendientes de qué se viene en adelante para un país que recibirá por tercera ocasión una Copa del Mundo. En Monterrey ya le han anunciado a Rodrigo Aguirre que no será tomado en cuenta de cara al siguiente torneo. Un delantero que, sí, pasó de noche realmente en la institución y que ahora necesita buscar un nuevo destino. Un nuevo destino que también le está buscando la directiva rayada y que en este momento se encuentra negociando con Grupo Pachuca para que se hagan de sus servicios y así despedirse de este jugador y también de esta nómina. Grupo Pachuca lo puede acomodar tanto en León como en Pachuca. Lo más probable es que sea en Pachuca, que está reestructurándose un poco luego de haber vendido, de tener un mal torneo y de que ahora Almada quiere tener un equipo ganador una vez más, quiere tener un equipo que vuelva a competir por cosas grandes y Rodrigo Aguirre podría ser uno de esos jugadores que lleguen a la nueva estructura. También está la opción de León, que en este momento está pensando en otra cosa totalmente distinta. Ellos están en el Mundial de Clubes, su concentración está ahí y de eso vamos a hablar más adelante. Por otro lado, también lo quieren Mazatlán, Atlético de San Luis y Necaxa. Por ahí habrá que ver si alguno de estos tres se atreve a ir con Rayados, se atreve a iniciar una plática y ver si pueden llevarse al jugador, al delantero, que hasta este momento parece que su camino estará en Grupo Pachuca. Cuando el Puebla de la Franja empezó a llegar a liguillas, había un jugador que quería llegar a este punto y que no lo había conseguido. Dijo cuando se iba que quería volver porque sus ganas de ir a una liguilla con el Puebla eran muy altas. Ahora podría darse. Este jugador es el canadiense uruguayo Lucas Cavallini, un verdadero toro en el frente de la cancha que con el Puebla tuvo excelente nivel, que de aquí consigue irse a la MLS con una muy buena oferta. Luego en la MLS todavía rinde, mucho menos, pero rinde
se gana un lugar en la selección de Canadá. Creo que él mismo sabe que volver a Puebla podría garantizarle no solo minutos, sino la posibilidad de volver a tener presencia en el terreno de juego y en un mundial como el que se viene, donde su país también es anfitrión, bueno, pues ganarse un lugar en el combinado de la hoja de maple. Así que, bueno, pues Lucas Cavallini, un tipo que solo llegaría en caso de que Memo Martínez termine saliendo. ¿Por qué? Porque si no, no necesitas a otro. Memo Martínez sería quien se encargaría de esta zona. Por ahí vuelve a sonar el nombre de Cristian Tabó para estar por aquí, vuelve a sonar el nombre de Cavallini, así que Puebla podría estar dando un paso hacia años atrás para poder tener un equipo fuerte. Vámonos a hablar de León, y es que, como te lo decía, ellos ya están pensando en el Mundial de Clubes, están pensando en otra cosa totalmente distinta fuera de la Liga MX, y están pensando en el Urawa Reds, tal como lo dijo Nicolás Darcamón, porque le pidió a la prensa que no se adelantara. Todos dan por hecho que ellos jugarán ante el Manchester City en las semifinales, pero antes tienen que ganarle al campeón de Asia, y dice, jugar contra ellos será bastante complicado, y tienen que pensar primero en el partido ante ellos, y luego en concentrarse ante el campeón de Europa si es que avanzan a la semifinal. Es una falta de respeto intentar hablar de una semifinal en la que León no está y, bueno, evidentemente hablar como si no existiera el otro equipo con el que jugarán los cuartos de final. Por otra parte, un León que ya viajó, un León que tiene casi un día de viaje hasta Arabia Saudita y que sí, se la pasará muy bien, sea lo que sea. El resultado que sea para la afición del Club Esmeralda es ganar, ganar, porque viven su primera experiencia. Yo creo que van a llegar a semifinales y que seguramente hasta ahí llegará el camino, y después pelearán por el tercer lugar del campeonato. Nicolás Darcamón y sus dirigidos se enfrentarán el viernes su primer partido dentro de territorio saudí. Y el día de ayer, en un riesgo que catalogaría el propio Jardine como calculado, saltaron a la cancha los de las Águilas con un equipo alterno. Prefería descansar a sus jugadores para lo que será la gran final del fútbol mexicano, llegando con un marcador 5-0 frente a San Luis allá en el Alfonso Lastras. Pues Jardine decía, a ver, vamos a revisar, nos conviene más salir a la cancha de manera diferente y desde ahí trabajar un partido en el que simplemente no nos ganen por 6 goles. Así que era una tarea sencilla y al final terminan perdiendo 2-0, pero el global es de 5-2. América garantiza con esto un partido en el que las cosas las hacen de manera pues bastante endeble, pero bueno, pues tiene jugadores listos para lo que será el próximo jueves y el próximo domingo. Todavía no conocemos a su rival, será hasta esta noche cuando se enfrenten Tigres y Pumas para ver dónde se jugará esta final, cómo se jugará, y es que recordemos que puede cerrar completamente en la Ciudad de México en caso de que gane Pumas, entonces juega en CU y luego en el Azteca, o bien puede ser en caso de que gane Tigres, primero en Nuevo León y luego en el Azteca. América, al haber quedado en primer lugar, garantiza cerrar la vuelta de la final. Ayer, por cierto, y hablando de vueltas, la gente se fue desilusionada, abuchearon a su equipo, y es que es ahí donde hay que poner en una balanza. ¿Vale más el espectáculo, salir y golear otra vez a San Luis, o por lo menos intentarlo, o bien la estrategia, donde Jardine dice, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un plantel que necesita descansar, ya gané 5-0, entonces mejor los pongo en la banca. Insisto, la gente no se fue contenta, pero me parece que la decisión de Jardine sí fue la correcta. Y ya nada más para cerrar esta información, contarte que el conjunto de las Águilas estará desde este momento esperando para ver en cuántos días realizan el vuelo, en caso de que sea en Nuevo León. En caso contrario, entonces simplemente mantendrán una concentración larga de toda la semana. Y por otro lado, vamos a hablar acerca del mercado de América, porque resulta que Gerardo Arteaga podría llegar en este mismo invierno. Lo que se pretende es ir por él, no es la primera vez, de hecho tampoco es el único equipo, ya hay por lo menos los mismos de siempre que han preguntado para ver si quiere venir o no. Lo último que dijo Arteaga es que no, que prefiere quedarse en Bélgica, pero vamos a ver si en este mercado lo convencen. América es el que está apostando más duro para traerlo, pero también Chivas, Cruz Azul, Tigres y Monterrey han preguntado por él
para poder regresarlo a la Liga MX. Sin duda alguna, un jugador que trabaja bien, que ha estado peleando por ganarse un lugar en la selección nacional, que me parece en América podría sobrar un poco, pero en los otros equipos que te acabo de mencionar me parece que podría funcionar. ¿Por qué? Porque sus cualidades en América me parece quedarían un poco chocadas con los jugadores que trabajan en este momento en esa zona, pero por ejemplo a un Monterrey que se quedó tan escaso al final de esta temporada, creo que podría sentarle bien. El problema con Monterrey es que ya hay demasiado nombre y poca efectividad. Por ahí Chivas obviamente lo desea, pero Chivas necesita saber qué hacer con el plantel en general. Parece que Paunovic ya trabaja en eso. Respecto a Gerardo Arteaga, recordarte que suele ser titular recurrente con el Genk, que el Genk suele estar en la parte más alta de la tabla y que, aunque no veamos mucho fútbol belga, es de los jugadores más destacados de uno de los equipos más importantes de aquella liga. Vámonos a hablar de Chivas. El primero, un caso decepcionante. Ya sabíamos que Alexis Vega y el Chicote Calderón tuvieron problemas en esta temporada, fueron separados, después reintegrados. El Chicote fue el que primero jugó, después Alexis Vega, y se decía que ya no los querían, que en este diciembre se iban. El Chicote terminaba contrato, de hecho, y bueno, ¿qué pasa en Chivas? Que lo van a renovar. ¿Por qué? No lo sé. Es como un premio. Si haces las cosas mal dentro del Guadalajara, pues te premian. Y ahí está la renovación de contrato, que será por un año para el jugador, para el Chicote, que estará, sí, con cláusulas sobre comportamiento y algunas más especiales, pero que definitivamente termina siendo decepcionante una vez más el actuar de la directiva completa de Chivas. No importa lo que se diga en conferencia y que nadie está por encima de la institución, terminan haciendo ese tipo de cosas, terminan haciendo incongruencias como esta, y bueno, el Chicote Calderón se quedará por lo menos hasta diciembre de 2024 con el Chivenío. Se dice que no aseguran su permanencia aunque lo renueven, pero ya renovarlo, de todos modos, es un regalo para un futbolista que no debería estar jugando ya, a mí me parece, de manera profesional después de todos los escándalos que ha tenido durante su etapa así con el Guadalajara. Por otra parte, y hablando de buenas noticias para la afición del Guadalajara, el Chicharito estaría cerca de llegar al conjunto de las Chivas. Y es que sí, están haciendo todo lo posible porque se firme un contrato con el máximo goleador de la selección mexicana. Un jugador que en este momento tiene interés de radicar en México porque sí, sabemos que tiene un compromiso con la Kings League y que le conviene estar mucho más cerca de la capital de nuestro país, aunque también se hablaba de que podía irse a Europa una vez más para estar más cerca de sus hijos. Habrá que ver cómo termina esta historia. Lo que sí se sabe es que se le ha mandado una propuesta de una oferta y evidentemente mandar su contrapropuesta o decir no gracias al club que lo vio nacer y que, bueno, después de eso conocemos su historia y su trayectoria en continente europeo y también en la MLS. Chicharito podría ser una de estas figuras que lleguen a subirle el ánimo, a subirle toda la moral al equipo y que también la afición va a estar muy contenta de la llegada del máximo goleador del tricolor. Y el caso del Fulham llama muchísimo la atención porque en los últimos 2 partidos han hecho 10 goles. Segundo partido goleando 5-0. Por cierto, segundo partido consecutivo con gol de Raúl Jiménez, que lleva 4 goles en 5 partidos. Así está la cosa, la estadística puede gustar más o menos, pero la verdad es que con esto empata en goles a tipos como Julián Álvarez de la selección argentina o bien a Darwin Núñez de la selección uruguaya. Estadísticas que al final nos hablan de que, aunque no ha sido el torneo más goleador de Raúl Jiménez, sabe comportarse en la Premier League. Además, lo hace con un golazo el día de hoy, porque no hay otra manera de verlo. Golpe fuerte desde fuera del área que termina contactando de manera perfecta con la cabeza. Dato a destacar, es el primer gol que hace desde que le reventaran el cráneo en el partido frente al Chelsea. Así que, bueno, pues vuelve a contactar con la pelota, se le ve bien, se le ve que necesitaba volver a encontrarse con el gol, festeja con mucha euforia este tanto y al final, no sé tú, pero a mí me alegra mucho por el bienestar de la selección nacional tener a un Santi Jiménez que lo hace muy bien en Holanda, a un Raúl Jiménez que está agarrando ritmo allá en Inglaterra y a un Henry Martín que, bueno, pues es parte del equipo con más cantidad de puntos en la Liga MX. Por cierto, el partido del día de hoy era frente al West Ham de Edson Álvarez y al final
termina por no jugar Edson Álvarez porque el jugador se encontraba enfermo y así lo informaron los propios miembros del club. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Si te gustó el video, dale like y suscríbete acá abajo. Recuerda que siempre intentamos leer y contestar absolutamente a todos. Antes de irme, quiero mandarle un saludo a Torti, a Black is Black y también a Omar Plaza, estas 3 personas que estuvieron en el último estreno de las noticias de la tarde y con las que estuvimos platicando de manera totalmente en vivo durante el estreno. Ya sabes, si quieres que te saludemos y quieres ser uno de los elegidos, simplemente tienes que interactuar con nosotros mientras estamos estrenando los videos para que te mandemos saludos al día siguiente si es que resulta ser uno de los elegidos. Esto es todo por el día de hoy. Mi nombre es Manuel y nos vemos en el próximo video en Deporteros.